Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Continuamos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. En la semana se anunció algo importante, algo que fue, pues también que el presidente de la República dio a conocer, recién dio su mensaje del tercer informe de gobierno en Palacio Nacional, la necesidad de crear zonas económicas especiales, así es como se conoce. De hecho, esto es un ejemplo que ha ocurrido en el mundo. En algunos lugares del mundo han sido muy exitosos. Por eso me da mucho gusto poder saludar, como cada 15 días lo podemos saludar, al contador público certificado Carlos Cárdenas Guzmán. Él es consejero independiente, asesor de negocios y también buen amigo, y nos ayuda a entender el tema fiscal en este espacio informativo. Sí, sé que es muy temprano, sí sé que luego muchos están en ayunas, pero bueno, contador, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muchas gracias. Encantado, como siempre, de estar contigo y con tu auditorio. A ver, contador, ayúdenos primero a entender, ¿qué es una zona económica especial? Sí, mira, es un proyecto, yo creo, muy plausible, un proyecto serio, una forma diferente de combatir la pobreza de nuestro país. Conocemos el viejo adagio ese chino de que si le das un pescado a un individuo, pues le das de comer un día, pero si lo enseñas a pescar, le das de comer para toda la vida. Creo que esa es la filosofía, es la filosofía atrás de esto. ¿De qué se trata? Se trata de identificar las zonas más pobres, la pobreza multifuncional del país, y para ello se han identificado. Está contemplado que se identifiquen los 10 estados con la pobreza multifuncional más extrema, ¿no? Dentro de esos 10 estados se van a escoger municipios que tengan entre 50 y 100 mil y 50 mil habitantes. Entre 50 mil y 500 mil habitantes. Pero no únicamente eso, sino que además tengan ya de antemano una vocación, una estructura que permita facilitar, crear toda una atmósfera para que entonces se desarrollen estas zonas económicas especiales, a las cuales el gobierno les va a dar una atmósfera, una infraestructura, van a ser zonas federales con obligaciones por parte del gobierno mínimo de 8 años para que haya seguridad, y donde se está invitando a la inversión privada para que inviertan en esas zonas, obviamente dándoles una serie de facilidades, como ya existe en otros países, como bien lo mencionaste. ¿Y ahí en dónde queda el tema fiscal? Bueno, ¿A dónde se dirige el tema, por ejemplo, de los impuestos, que ese es la especialidad, ¿no? Efectivamente, ese es un dulce, es un atractivo muy importante. Efectivamente se están contemplando beneficios fiscales, pero también beneficios laborales, beneficios aduaneros, un marco regulatorio ágil. Se está contemplando que haya una infraestructura de primer nivel, obviamente. O sea, carreteras, ferrocarriles, puertos, medios de transporte, porque se trata de que lo que ahí se produzca, los servicios que ahí se presten, puedan llegar con facilidad a los destinos a donde deban llegar, ¿no? Entonces debe haber una infraestructura, y si no existe se tiene que crear, pero ya de entrada se están identificando lugares en donde lo que se requiere sea complementarlos, que no haya que empezar de cero. Sí, ya hay puertos, por ejemplo. Para ¿no? la toma de decisiones de un empresario, de una empresa, de una gran firma que tiene recursos, que tiene dinero, sí puede ser la diferencia una zona especial de una zona de una zona normal, por ejemplo, de una zona común de la República Mexicana. O sea, sí pueden sentarse a decidir en su consejo de administración y decir, miren, sí nos conviene llevar nuestra lana, por ejemplo, a algún lugar de Michoacán, o algún lugar de Chiapas, algún lugar de Guerrero, porque está esto y esto fiscalmente hablando. ¿Puede ser eso? Definitivamente la experiencia sí lo ha demostrado en otros países como China, en la India, en Polonia, en Irlanda y también en lugares más cercanos a nosotros. Brasil tiene una zona económica especial, Panamá la tiene, y la experiencia ha sido que la producción, la actividad económica se ha, en algunos casos, elevado a un 100%, un 200%, un 500%, depende de dónde estemos hablando, desde luego, ¿no? Entonces, sí hay precedentes de éxito en distintos países de este tipo de zonas económicas especiales. Por eso creo que es un esfuerzo serio de combatir la pobreza de una manera diferente, que no sea asistencial, que ya vemos que eso como que nada más cuesta y no caminamos mucho, ¿no? ¿Y cuáles serían los incentivos así que a grandes rasgos que nos
nos podría decir, contador? En el decreto que se presentó... Porque todavía va al Congreso y ahí viene todavía otra discusión, ¿no? El Ejecutivo presentó el martes pasado en el Congreso esta iniciativa, que es una iniciativa marco, una iniciativa paraguas. Todavía no entra al detalle. Simplemente con esta iniciativa se está sentando las bases para que posteriormente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca ya las reglas particulares. Pero considerando lo que hemos venido diciendo, que en otros países ha sido exitoso, ¿cuál ha sido el ejemplo? Pues reducciones de impuestos, facilidades en trámites aduanales, por ejemplo. Al empresario en la contratación. Al empresario en la contratación, facilidades laborales, obviamente facilidades de estructura de operación, como ya mencionábamos, para que lleguen y puedan salir los productos, la materia prima y los productos terminados, todo tipo de facilidades que definitivamente sí hacen una diferencia, que va a inclinar que empresas, conglomerados de empresas, decidan irse a ese tipo de destinos en lugar de hacerlo en otro destino. Oiga, pero ¿en dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda el que alguien que tenga sus recursos y que diga, ok, va, yo le entro a esas zonas económicas especiales, pero ¿quién me asegura de que no vayan a tomar carreteras, a secuestrar, a robar, o sea, tantas cosas que han ocurrido en los últimos meses, ¿no? Digamos que el decreto, la iniciativa que se presentó, contempla una serie de protecciones a este tipo de situaciones de seguridad jurídica a la que te estás refiriendo. Obviamente ahí no está incluido el tema de toma de carreteras, pero también obviamente son temas que deben de cuidarse en la práctica. Sí está incluido la seguridad de que los beneficios que se otorguen permanezcan en el tiempo. Está contemplado, por ejemplo, que las zonas donde físicamente se establezcan sean zonas federales para que no haya un conflicto o una concurrencia de distintas autoridades, sino que todo se va a tratar directamente con el gobierno federal. Obviamente el gobierno federal se coordinará con estados y municipios, pero quienes acudan a esto tendrán una interlocución directamente con el gobierno federal y será el gobierno federal quien incluso, si es necesario, expropiará terrenos, expropiará lo que tenga que expropiar para proteger y para poder ofrecer esa seguridad jurídica a la que tú te refieres. Habrá que tener también mucha atención con el tema que mencionaste, pero ese no es un tema que ponerlo en un decreto lo resuelva. Yo sé. Es un tema de hecho, vaya. Pues es un sí, tema de que en la práctica, pero eso es un tema que debe de cuidarse con zonas económicas especiales y sin zonas económicas especiales. También. Es un tema que permanentemente debe de cuidarse, ¿no? Oiga, contador, pues qué gusto poder platicar con usted y qué bueno que nos ayuda a entender y aterrizar cómo pues estas ideas y estas propuestas que vienen desde el Ejecutivo, pues entenderlas y cuáles van a ser los beneficios para nosotros como ciudadanos, ¿no? Claro que sí. Oiga, contador, a ver si la próxima semana podemos hablar de la gente luego vende coches y hace o renta casas. ¿Cómo lo hace o cómo lo asimila dentro de sus ingresos? ¿Lo tiene que declarar? ¿No lo tiene que declarar? Porque hemos tenido llamadas de ese tipo de dudas, ¿eh? Sí. Mira, yo creo que es un buen tema porque eso es algo que en la práctica afecta, como luego a veces decimos, a las personas de a pie, ¿no? Exactamente. Al del día con día. Es muy común que tú vendes tu coche, que tú compras una casa, la vendes, la rentas, etcétera, y a veces la gente no tiene claras las implicaciones fiscales que sí deben de atenderse. Que sí las hay, ¿no? Y que hay facilidades también. Y perfecto. Entonces, las dos cosas, obligaciones, pero también facilidades, ¿no? Perfecto. Es el contador público certificado, Carlos Cárdenas Guzmán, consejero independiente y asesor de negocios aquí en Grupo Fórmula. Muchas gracias, contador, que esté muy bien, muy buenos días. Encantado, Jaime, como siempre. Que esté muy bien. Oye, Fer, ¿y tú qué nos tienes en este sábado?